Bueno, la segunda clase del día de hoy corresponde principalmente a organización y función neuronal. En este sentido, es importante destacar que el sistema nervioso de nuestro organismo se divide principalmente en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, ¿cierto? Donde nosotros vamos a encontrar acá el cerebro y principalmente perdón, una porción del cerebro, mesencéfalo y romboencéfalo, y la otra parte que forma el sistema nervioso central es la médula. Y la médula tiene varias regiones, ¿cierto? Entre ellas la región cervical, torácica, lumbar y sacra. Por otro lado, el sistema nervioso periférico está conformado o dividido en dos ramas. Una rama que es el sistema nervioso periférico somático, que es más bien regulado de manera voluntaria, y el sistema nervioso periférico autónomo, que se subdivide a su vez en sistema nervioso periférico autónomo simpático y parasimpático, ¿ya? Y acá normalmente la regulación no es voluntaria, sino que es involuntaria. El sistema nervioso periférico somático, como pueden observar acá, está constituido principalmente por 31 nervios espinales y 12 nervios raquídeos, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico autónomo se compone normalmente de ramas que están relacionadas a la vía simpática o a la vía parasimpática. Si nosotros observamos cómo se encuentra más o menos ordenado el sistema nervioso, vamos a ver que a modo de definición y para ver las funciones que mantiene, el sistema nervioso es una red, ¿cierto?, de comunicaciones que normalmente se originan entre las neuronas y otras células que están asociadas a las neuronas y que dirige principalmente las funciones vitales. Mantiene el equilibrio interno de nuestro cuerpo, ya de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase anterior, esto se denominaba homeostasis, y también nos permite relacionarnos con el medio que nos rodea, ya que también cumple como función última la mantención de la homeostasis. Las células que conforman el sistema nervioso son principalmente las neuronas, pero también existen otras células que se llaman neuroglias, que las vamos a ver durante esta clase, cuya función es soportar, es decir, dar soporte a las neuronas. También nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, a las neuronas, y las neuronas tienen distintas partes, o se dividen en distintas partes, que es el soma, cuerpo, las dendritas y su axón, y tienen distintas funciones. Una de las funciones primordiales es recibir estímulos, conducir los estímulos y transmitirlos. Y normalmente esto ocurre a través de señales electroquímicas que conforman lo que se denomina un impulso nervioso. Una parte importante de las neuronas, que la vamos a ver, que es el axón, se caracteriza porque está rodeado de un tipo de células que forman parte de las neuroglias que facilitan la síntesis y secreción de vaina de mielina. Y la vaina de mielina es lo que normalmente permite generar este impulso nervioso y posteriormente transmitirlo, ya que aumenta la velocidad de transmisión de este mismo impulso nervioso. La unión de las neuronas se llama sinapsis, y las sinapsis pueden ser eléctricas, normalmente ocurre a través de cierto tipo de proteínas específicas que se denominan conexinas, ¿ya? O puede ser una sinapsis química. Cuando se habla de sinapsis químicas, estamos nosotros trabajando, ¿cierto?, con lo que vamos a ver más adelante, que se llaman neurotransmisores. Las clasificaciones de las neuronas son de acuerdo a su función, y podríamos nosotros encontrar a las neuronas sensitivas, a las interneuronas y a las neuronas motoras. Y también se clasifican de acuerdo a sus prolongaciones como unipolar, bipolar o multipolar. Ya esta es una clasificación y un ordenamiento del sistema nervioso bastante simple, pero es principalmente lo que vamos a ir viendo adelante. La estructura básica de una neurona, como les comentaba anteriormente, la neurona está constituida por una región donde podemos encontrar a las dendritas, ¿cierto? Otra región donde vamos a encontrar el cuerpo celular o soma. Luego viene esta prolongación que es el axón y lo que se conoce como botones terminales. Lo importante acá es observar que las dendritas no son otra cosa que prolongaciones citoplasmáticas, muchas prolongaciones citoplasmáticas del soma, ¿cierto?, que terminan en lo que se denomina espinas dendríticas. La característica de esta región de la neurona es que es aquí donde normalmente se reciben todos los estímulos que vienen desde el medio, ¿ya?
y se censan todos los cambios que están en el medio y por lo tanto esto es lo que inicia, ¿cierto?, la vía que posteriormente va a terminar con la liberación del neurotransmisor en el botón terminal del axón. Luego de las dendritas viene una porción que es muy importante, que es el soma o cuerpo celular. En esta región nosotros vamos a encontrar el núcleo de la neurona, que lógicamente tiene el material genético en su interior, una gran cantidad de mitocondrias, porque son las mitocondrias las que proporcionan las energías o la energía necesaria para mover cierto tipo de proteínas desde el soma hacia el terminal axónico o desde el soma hacia las dendritas. También tenemos una región que es circunscrita normalmente al núcleo, en donde vamos a encontrar el retículo endoplásmico rugoso, que tiene una gran cantidad de ribosomas, en donde se produce la síntesis, ¿cierto?, de proteínas. Y junto a ello vamos a encontrar organelos también como el retículo endoplásmico liso, donde hay una modificación posttraduccional de cierto tipo de proteínas, y el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es muy importante porque es allí donde ocurren modificaciones bastante específicas que favorecen la producción de proteínas que son altamente específicas en una neurona, que ya me imagino tienen la idea de que la neurona es una célula altamente especializada. Luego del soma viene la otra región de la neurona, que es el axón. Y el axón no es otra cosa que una única prolongación normalmente del citoplasma del soma, que tiene la característica de que conduce el impulso nervioso, ¿ya? Un axón que está cubierto por mielina es un axón que favorece la conducción del impulso nervioso mucho más rápido, ¿ya? Porque es saltatoria la conducción. Por lo tanto, debe despolarizar ciertas regiones de la membrana, ¿ya? Y no despolarizar toda la membrana para generar el impulso nervioso. Luego, la porción terminal del axón se denomina botones terminales o botón sináptico, ¿ya? Y en esta región, en estos botones sinápticos que vemos acá, es donde se produce normalmente la liberación del neurotransmisor que se generó a este nivel y que se transportó a través del axón y posteriormente se libera, perdón, en esta región, que muchas veces vamos a trabajar cuando hablemos de sinapsis y vamos a denominarlo como espacio intersináptico, ¿ya? El neurotransmisor que se libera a este nivel normalmente llega a un músculo, ya sea un músculo esquelético o cardíaco liso, o también a una glándula, que son los músculos efectores o el órgano efector. Respecto a la organización estructural de la neurona, es importante señalar que presenta, ¿cierto?, lo que se conoce como el citoesqueleto. El citoesqueleto de la neurona es muy importante, ¿ya? Porque presenta dos tipos de estructuras. Una son los microtúbulos formados por un conjunto de proteínas que se denominan tubulinas, y los otros son los filamentos o neurofilamentos, ¿cierto? Que están conformados generalmente por otro tipo de proteínas, por ejemplo los filamentos de actina. En la región del axón cobra vital importancia los microtúbulos, ya este ordenamiento de proteínas de tubulina que forman los microtúbulos, que son una especie de carreteras, ya, que tienen una región de crecimiento que normalmente se llama polo negativo, ¿cierto? Y una región positiva que es la porción terminal hasta donde creció este microtúbulo. Son carreteras porque a partir de los microtúbulos es que cierto tipo de proteínas transportadoras facilita el movimiento desde el soma hacia el axón terminal de cierto tipo de proteínas o de neurotransmisores, por ejemplo, como lo que se está mostrando acá, o desde el axón terminal se produce mediante endocitosis, ¿cierto?, el traslado de determinado tipo de sustancias o de proteínas hacia la región del soma, ¿ya? En el caso de los filamentos de actina, estos son bastante importantes porque cuando la actina se polimeriza, es decir, se une una actina con otra, se genera normalmente la polimerización, ¿cierto?, de estos filamentos, y se van formando estos filamentos. Y ello facilita que se produzca la modificación de la membrana plasmática y muchas veces genera la protrusión, es decir, la salida hacia afuera de ciertas regiones de la membrana, favoreciendo en este caso la formación, por ejemplo, de estructuras como las dendritas o del terminal axónico. Tal como les comentaba anteriormente, los microtúbulos cobran
real importancia en relación al transporte. El transporte que ocurre en los axones es prácticamente dependiente en un 100% de la función que puedan tener los microtúbulos. Por lo tanto, es muy importante mantener su estructura. Ya, si mantenemos su estructura, mantenemos también su función. El transporte en el microtúbulo ocurre desde el soma hacia el terminal axónico o desde el terminal axónico hacia el soma. El transporte que ocurre desde el soma hacia el terminal se denomina transporte anterógrado. Y el transporte que ocurre desde el terminal axónico, normalmente por un proceso endocítico que genera estas vesículas de reciclaje, ¿cierto? Y se lleva la sustancia desde el axón hacia el soma, se conoce como transporte retrógrado. ¿Ya? En ambos casos, funcionan gracias a cierto tipo de proteínas que se conocen como proteínas motoras, que son las proteínas que se mueven a través de los microtúbulos que están en el axón, ¿cierto? Y que llevan en su cabeza las vesículas en cuyo interior va la molécula a cargo o en este caso la sustancia o la proteína que nosotros necesitamos transportar. De esta manera, si yo quiero transportar un neurotransmisor que se produjo acá en los ribosomas del retículo endoplásmico y posteriormente fue transformado o modificado en el aparato de Golgi y luego se generó una vesícula, esa vesícula es transportada a través de los microtúbulos hacia el terminal axónico. Al interior de la vesícula va la proteína que yo necesito transportar, por ejemplo, el neurotransmisor. ¿Cómo ocurre ese movimiento? Normalmente el movimiento ocurre desde la región menos, es decir, desde donde partió el crecimiento del microtúbulo, hacia la región más, que acá está marcado. ¿Quién hace ese movimiento desde la región de menor, es decir, desde la región del soma hacia la región terminal del axón? La quinesina. Y por otro lado, quien hace el transporte desde la región terminal del axón hacia el soma, en este que denominamos transporte retrógrado, es dineína. ¿Ya? Por lo tanto, en el transporte de la neurona, sobre todo el transporte que ocurre en el axón, que se denomina transporte axonal, cobra real importancia el citoesqueleto neuronal. Y este citoesqueleto está conformado a este nivel principalmente por los microtúbulos y por proteínas de transporte que llevan en su cabeza las vesículas, ya la cabeza, cuando se habla de la cabeza de la proteína es este. Aquí llevan a la vesícula en cuyo interior nosotros vamos a encontrar la proteína cargo. Las proteínas cargo es cualquier proteína que deba ser llevada a algún lugar de destino. ¿Ya? Estas proteínas se denominan dineína y quinesina. Quinesina es la que favorece el transporte anterógrado y dineína es la que favorece el transporte retrógrado. En relación al tipo de neurona, es importante señalar que existe una clasificación estructural que normalmente está dada por la forma que tiene la neurona. En este caso tenemos una neurona anaxónica, que la vamos a encontrar normalmente en el cerebro o en el cerebelo, ¿cierto? Que tiene una forma estrellada, en donde no es posible identificar dónde está el axón en este caso. La neurona bipolar, que generalmente las vamos a encontrar en la retina, se caracterizan porque tienen un soma, ¿cierto? Un único axón con sus botones terminales y una sola prolongación que hace, en este caso, es una única dendrita que tiene otras dendritas vecinas, ¿ya? Entonces, pareciera ser que fueran dos axones, pero en el fondo es una dendrita que tiene una prolongación más larga. Las neuronas pseudounipolar se caracterizan porque las vamos a encontrar en los ganglios, en la región posterior de la médula, ¿ya? Y estos tienen un soma, un axón bifurcado. Acá está el terminal axónico, ¿cierto? Y acá está la región dendrítica. Y en el caso de la neurona multipolar, que es la neurona más conocida como una neurona motora, la vamos a encontrar nosotros en las fibras del encéfalo y de la médula y también en nervios periféricos. Es la típica neurona que tiene un soma, una gran cantidad de dendritas, un único axón que es bastante largo y botones terminales. Respecto a la clasificación funcional de las neuronas, es importante señalar que nosotros vamos a encontrar, dependiendo de la función que ejerza la neurona, neuronas sensoriales, que son normalmente las que reciben la información desde el ambiente. Por ejemplo, en este caso, la persona tiene sed, entonces está mirando dónde se encuentra un vaso de agua. Recibe el estímulo a través de cierto tipo de receptores. Esos receptores se unen a una neurona sensorial. Esa neurona sensorial libera, en este caso, su neurotransmisor a nivel cerebral.
Y normalmente en el sistema nervioso central existen unas neuronas que se denominan interneuronas, ¿ya? Cuya función principal es recibir la información desde el ambiente, es decir, el estímulo, procesar la información y generar una respuesta, ¿ya? Por eso se llaman interneuronas. Y se encuentran normalmente en la región del sistema nervioso central. Por eso acá aparecen en la región medular. La otra neurona, que es la neurona motoras, es una neurona efectora principalmente, ¿ya? Que recibe lo que procesó la interneurona, ¿cierto? Y genera la acción. Por lo tanto, esta neurona llega hasta un músculo, ¿cierto? En este caso un músculo esquelético, y permite que ese músculo se mueva y levante el vaso para posteriormente llevarlo hacia la boca para que lo tomemos. Este es un músculo efector, ¿ya? Y esta es la neurona motora. Normalmente la neurona motora va a inervar músculos esqueléticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el movimiento de estos músculos es voluntario. Y yo decido a través de la interneurona si efectivamente quiero mover el brazo. Y acá tenemos exactamente lo mismo, pero desde la perspectiva de la clasificación funcional. El estímulo es llevado a un receptor, el receptor lo lleva hacia una neurona sensorial, la neurona sensorial lleva la información a la interneurona lo procesa y genera una respuesta, que en este caso es llevada por la neurona motora hacia un efector, que de acuerdo al ejemplo sería un músculo esquelético. En esta figura nosotros vamos a ver la clasificación funcional, pero dependiendo principalmente de la interrelación que existe entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y los distintos tipos de receptores y efectores. Las líneas rojas corresponden a, en este caso, las vías viscerales, ¿cierto? Que son normalmente vías que corresponden al sistema nervioso periférico simpático o parasimpático. Y hay otras que son también vías somáticas. ¿Ya? Esas vías somáticas normalmente están relacionadas al sistema nervioso periférico, que es regulado de manera voluntaria. Nosotros vamos a poder censar a nivel interno y a nivel externo, ¿cierto?, los cambios que está sufriendo el ambiente. Eso es llevado a través del sistema nervioso periférico por las neuronas sensitivas, ¿ya? Y es llevado al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central existen las famosas interneuronas. Las interneuronas tienen dos tipos de respuesta. Por un lado, van a generar una respuesta somática a través de las neuronas motoras, cuyo efector es siempre el músculo estriado, que fue lo que vimos anteriormente, ¿ya? Y estas fibras eferentes son fibras que son motoras, de neuronas constituidas por neuronas motoras, ¿ya? Entonces, en términos concretos, nosotros vamos a tener que los receptores que se encuentran sensando normalmente lo que ocurre fuera de mi organismo o en conjunto con mi ambiente, forman estas vías aferentes. Las vías aferentes normalmente son neuronas sensitivas, que llegan al sistema nervioso central y hacen interrelación, ¿cierto?, con las interneuronas. Las interneuronas entregan una respuesta. Esta parte es el soma de la neurona motora. Y acá empieza el axón, que forma parte de la fibra eferente. El axón termina en la región, ¿cierto?, de los botones terminales del axón y en este caso llega a un músculo estriado. Las fibras del músculo estriado se contraen bajo el efecto de la vía nerviosa. Por otro lado, yo tengo que normalmente lo que ocurre en el ambiente interno es sensado por lo que se denomina interoreceptores. Los interoreceptores forman estas vías, ¿cierto?, que atraviesan el sistema nervioso periférico y llegan al sistema nervioso central. Son también neuronas sensitivas, pero normalmente están relacionadas a los ganglios. Las interneuronas procesan la información y generan una respuesta, y esta respuesta se produce a través de neuronas motoras viscerales, ¿cierto? Este es el soma de la neurona motor visceral. Acá vamos a tener el axón, que forma parte de la fibra preganglionar, que ya es parte del sistema nervioso periférico, y luego esta fibra confluye en otro conjunto de somas que forman el ganglio motor periférico, ¿ya? Cuando yo formo este ganglio periférico, aquí voy a tener un montón de somas que van a emitir una respuesta a través de su axón, y el conjunto de axón de estas neuronas, del soma de estas neuronas, se denomina fibras postganglionares, que llegan normalmente a generar su acción en los que se conocen como efectores viscerales, donde ya la respuesta no es una respuesta controlada
y regulada de manera voluntaria, sino que es una respuesta, ¿cierto?, que está asociada a un sistema que no es controlable, ¿cierto?, que por algo es visceral, que está relacionado a los músculos lisos, a las glándulas, al músculo cardíaco y al tejido adiposo. ¿Ya? Esos son los efectores viscerales que no son controlados ni regulados de manera voluntaria, como es el caso de los músculos estriados. Entonces, en esta clasificación funcional nosotros tenemos que tener claro de que hay neuronas que son sensitivas, que normalmente participan gracias a cierto tipo de receptores, ya sea del medio ambiente externo o del medio ambiente interno, que a partir de eso se forman vías que normalmente son asociadas a neuronas sensitivas, tanto de la vía visceral como de la vía somática. ¿Ya? Y posteriormente llegan a una interneurona que facilita el análisis y la respuesta. Si yo estoy utilizando el sistema nervioso periférico somático, yo voy a utilizar neuronas motoras. A este nivel está el soma de la neurona motora y sus axones forman las fibras eferentes. Las fibras eferentes se conectan normalmente con el músculo estriado que genera una respuesta voluntaria. En este caso, la respuesta de las interneuronas, ¿cierto?, va a las neuronas motoras, pero estas son neuronas motoras viscerales. ¿Ya? Aquí está el soma de las neuronas viscerales, cuyos axones forman la fibra preganglionar, que posteriormente llega a otro grupo de soma que forma el ganglio motor periférico, cuyos axones forman las fibras postganglionares que generalmente llegan al efector visceral, que es músculo liso, glándulas, músculo cardíaco y tejido adiposo, efectores que no son controlados de manera voluntaria. Sumado a las neuronas, ¿cierto?, y a los distintos tipos de estructura y características de las neuronas que hacen que tengan determinado tipo de función, nosotros vamos a encontrar a un grupo de células que se encuentra junto a las neuronas y que tiene funciones muy importantes, ¿ya? Principalmente funciones en relación a la mantención de las neuronas. Estas se denominan neuroglias. Las neuroglias son todas las células que se encuentran asociadas a las neuronas y que participan normalmente trabajando en conjunto para cuidar y mantener la función neuronal. Las neuroglias se clasifican de acuerdo a donde se ubiquen y están las neuroglias del sistema nervioso central y las neuroglias del sistema nervioso periférico. En el caso de las neuronas del sistema nervioso central, nosotros vamos a encontrar siempre, ¿cierto?, que junto a una neurona vamos a encontrar un oligodendrocito, que es una célula que normalmente abraza el axón de las neuronas y facilita la formación y síntesis de vaina de mielina. También vamos a encontrar cercana a una neurona otra célula que es más bien estrellada, ¿cierto?, y que tiene unas especies como de patas que se llaman podocitos que se adhieren a los capilares principalmente, ¿ya? Esa célula se llama astrocito y su función principal es obtener nutrientes desde los capilares, ¿cierto?, o desde el líquido cefalorraquídeo a través de la unión con las células ependimarias, ¿ya?, para posteriormente procesarlo y darlo listo a la neurona para que lo pueda utilizar como energía. Otro tipo de célula que vamos a encontrar en el sistema nervioso central se denominan microglias. Las microglias son como una especie de macrófagos que están siempre ahí atentos frente a cualquier tipo de daño o situación que sea tóxica para la neurona, se activan, ¿ya?, y funcionan como parte del sistema inmune. Y por último, en el sistema nervioso central se encuentran unas células que recubren la región, ¿cierto?, en este caso de las cavidades donde va el líquido cefalorraquídeo, principalmente los ventrículos, que se denominan células del epéndimo. Acá podemos observar un esquema en donde están las neuroglias de acuerdo a las que se encuentran en el sistema nervioso periférico y las neuroglias que se encuentran en el sistema nervioso central. Las neuroglias del sistema nervioso periférico son parecidas a las que se encuentran en el sistema nervioso central, pero en el caso de esta región hablamos de las células satélites, que tienen prácticamente la misma función que los astrocitos, ¿ya? Sin embargo, acá rodean cuerpos de células de neuronales a nivel ganglionar, regulan los niveles de oxígeno y CO2, cierto tipo de nutrientes y también los neurotransmisores. Rodeando a los axones de las neuronas que forman parte del sistema nervioso periférico, nosotros vamos a encontrar a las células de Schwann. Las células de Schwann son las que
favorecen el proceso de formación y síntesis de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico. Y además participa en el proceso de reparación de estos axones cuando ocurre cierto tipo de daño. En el sistema nervioso central, tal como les comentaba anteriormente, vamos a encontrar a los oligodendrocitos, que tienen la misma función que las células de Schwann, pero en este caso se encargan de mielinizar los axones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Los astrocitos son muy importantes porque a través de estas especies de patas que yo les decía que comunican con los capilares, ¿cierto? Mantienen la barrera hematoencefálica, dan un soporte estructural al sistema nervioso, regulan las concentraciones de iones, de nutrientes, de gases y tienen una importante función en la cicatrización y además en el reciclaje de neurotransmisores que podrían ser tóxicos para la neurona si se mantienen en el espacio externo. Las microglias eliminan detritus celulares, cierto tipo de desechos y también favorecen el proceso de fagocitosis cuando tenemos algún tipo de patógeno. Y acá aparecen las células epidemarias, que normalmente recubren los ventrículos en el cerebro y los conductos centrales en la médula espinal y que intervienen en la producción, en la circulación y en el control del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Lo producen y lo mueven, ¿ya? Tienen una especie de cilios que facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Como les comentaba anteriormente, los astrocitos son muy importantes porque mantienen la homeostasis de la neurona y lo hacen principalmente a través de dos procesos. El primero, este es un astrocito, se caracteriza porque el astrocito tiene estos podocitos en los cuales facilita el contacto directo con un capilar. Y por lo tanto, a través de estos podocitos, logra ingresar glucosa desde el capilar hacia el astrocito. Una vez que lo ingresa, genera un proceso o modificación química que se conoce como glucólisis, en donde a partir de la glucosa produce lactato. Este lactato es la sustancia que el astrocito le entrega listo para procesar a la neurona. En este caso esta es una neurona presináptica, ¿ya? El lactato es utilizado como material energético para formar glutamato. Y el glutamato es el neurotransmisor que esta porción, este terminal axónico de esta neurona presináptica está liberando al medio, ¿ya? Para favorecer lógicamente la función neuronal. ¿Ya? Entonces, por una parte, la mantención de la homeostasis neuronal es porque el astrocito permite llevar nutrientes desde los capilares hacia la neurona, pero también facilita la modificación de este nutriente y con ello ya permite que la neurona pueda sintetizar y formar mucho más rápido su neurotransmisor, que en este caso el glutamato. Y por otro lado, la neurona tiene otra función, el astrocito. Una vez que se encuentra liberado el neurotransmisor al espacio intersináptico, ¿cierto? Mucho de este neurotransmisor llega a la neurona postsináptica, que es esta, para generar el impulso nervioso y la propagación de este. Pero hay otra concentración de neurotransmisor que queda en esta región. El exceso de neurotransmisor circulante en el espacio extracelular puede ser tóxico para la neurona, tanto la presináptica como la postsináptica. El astrocito presenta en su membrana transportadores que permiten captar ese glutamato que está de manera excedente en el espacio extracelular y lo convierten en glutamina. Este aminoácido se lo traspasan directamente a la neurona y la neurona utiliza la glutamina para formar rápidamente el glutamato. ¿Ya? Entonces, a través de la captación de nutrientes desde los capilares y a través de la recaptación de neurotransmisores que se encuentran en exceso en el espacio extracelular, el astrocito cumple funciones muy importantes en la mantención de la homeostasis de la neurona. Después tenemos otra neuroglia, que es los oligodendrocitos, ¿cierto? Y en el caso del sistema nervioso periférico, las células de Schwann. En ambos casos, ¿cierto?, facilitan la síntesis y producción, en este caso, de vaina de mielina, lo que favorece que la transmisibilidad, ¿cierto?, y la propagación del impulso nervioso sea mucho más rápido. Si nosotros nos damos cuenta, el oligodendrocito se encuentra entre los axones de las neuronas, ¿cierto? Tiende a abrazar un poco con sus patas el axón de las neuronas y va sintetizando varias capas de vaina de mielina. En el caso del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann prácticamente abraza completamente el axón y va generando la síntesis de vaina de mielina, ¿ya?
Es totalmente distinta la forma en la cual actúa una neuroglia respecto a otra en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Aun cuando la finalidad es la misma, formar vaina de mielina. Y en relación a las microglias, es importante señalar que las microglias actúan como un macrófago, es decir, se encuentran estacionariamente en las regiones del sistema nervioso central principalmente, y frente a la presencia de patógenos o frente a la presencia de cualquier tipo de daño que pudiese ser tóxico para la neurona, se activan. Al activarse, normalmente las microglias cambian su forma y comienzan la liberación de cierto tipo de citoquinas que pueden favorecer un proceso inflamatorio y por ende, si el proceso se mantiene de manera localizada y aguda, ¿cierto?, generar la protección de la neurona. Si el proceso se mantiene, el proceso inflamatorio se mantiene de forma crónica, lógicamente puede ser que incluso genere daño. Entonces, en términos de funciones de las microglias, tiene variadas funciones. Por ejemplo, en la figura A se muestra una microglia que mantiene, ¿cierto?, las redes de la neurona durante el proceso de desarrollo de la neurona y la formación de nuevas neuronas, que se denomina neurogénesis. Este desarrollo y neurogénesis normalmente se produce por apoptosis o fagocitosis de las células adultas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace en este caso la microglia? Porque funciona como un macrófago. En B podemos nosotros observar cómo esta célula favorece en este caso, ¿cierto?, que una célula que está más bien en una etapa inmadura se desarrolle, ¿cierto?, y se forme una neurona adulta en este caso, ya que puede tener distintos tipos de funciones. También las microglias participan en la formación de espinas y dendríticas y de nuevas prolongaciones citoplasmáticas que van a formar dendritas, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Principalmente porque liberan determinado tipo de factores de crecimiento, ¿ya? Entonces facilitan la formación de las espinas dendríticas. Y también tienen una función en la mantención, aparte de las espinas dendríticas, en la transmisión sináptica, ¿ya? Favoreciendo, ¿cierto?, que a través de la liberación de cierto tipo de citoquinas, hormonas o factores de crecimiento, la microglia mantenga adecuadamente, ¿cierto?, la función sináptica que tienen las neuronas. Y por último, es importante destacar que en la región del sistema nervioso periférico nosotros tenemos muchos nervios que se denominan nervios periféricos. El nervio periférico no es otra cosa que la unión, ¿cierto?, de varias fibras nerviosas. Una fibra nerviosa está constituida principalmente por un axón y vaina de mielina. ¿Ya? Eso es una fibra nerviosa. Entonces, muchas fibras nerviosas van a formar un nervio periférico. La organización del nervio periférico está dado, si nos vamos a esta figura, porque se produjo entonces las fibras nerviosas que se unieron entre sí, ¿cierto? Muchos axones que tienen vaina de mielina se unieron entre sí y normalmente están recubiertos por una capa de tejido conectivo que se denomina endoneuro, que es lo que vemos nosotros acá. Luego, muchas fibras nerviosas que están incluidas en este endoneuro son incluidas en otra capa, ya, de tejido fibroso que es más resistente y que tiene fibras colágenas y fibras elásticas. Ese se denomina perineuro, que es lo que vemos acá. Ya tenemos muchas fibras nerviosas que están incluidas en un endoneuro y posteriormente viene otra capa un poco más fuerte, digamos, más resistente, que las incluye a todas. Y luego, por último, tenemos todas estas fibras nerviosas que están incluidas en este perineuro y se incluyen en otra capa de tejido conectivo que también tiene a su lado una gran cantidad de capilares, ya de manera de que sea posible nutrir todas estas fibras y todas las células que se encuentran en este nivel. Esa última capa se denomina epineuro. Importante señalar que para formar un nervio periférico, la fibra nerviosa tiene que ir asociada generalmente a vaina de mielina. Acá mostramos, por ejemplo, la vaina de mielina que está rodeando el axón de una neurona, ¿cierto? Y acá podemos observar ese espacio que queda que se denomina nodo de Rambier. El nodo de Rambier normalmente tiene un tamaño de 1 a 3 milímetros y es el único espacio en donde hay contacto directo con la membrana plasmática del axón de la neurona que normalmente se despolariza,
¿cierto? Para que se pueda seguir generando de manera saltatoria la conducción del impulso nervioso. Y acá tenemos una figura, esta es una foto, un corte histológico de un nervio, en donde lo importante es destacar, por ejemplo, ahí se ve un axón y la vaina de mielina. Aquí es posible observar una célula de Schwann, pero podemos observar, por ejemplo, acá el perineuro. ¿Ya? Primero el endoneuro, que va a rodear a la fibra nerviosa, luego el perineuro, que rodea a varias fibras nerviosas, ¿cierto? Eso se denomina normalmente fascículo, que es lo que tenemos acá. Y varios fascículos, que son los que estamos viendo acá, están rodeados por esta otra capa más resistente de tejido conectivo, que es el epineuro. Eso es lo que está mostrando en este minuto. Y eso sería hasta ahora principalmente lo que estamos, vamos o vimos de neuronas y la organización en este caso de cómo funcionan las neuronas.